A veces, medir antes de cortar no retrasa la obra, sino que evita tener que empezarla de nuevo. Hay una nueva palabra que se está viralizando en redes, Loop Engineering, o de su traducción, ingeniería de bucle. Grandes referentes en el mundo de la IA hablan de ello. Andrew Karpathy, exdirector de IA en Tesla, cofundador de OpenAI e investigador de Anthropic, Boris Cherny, creador y responsable de Claude Code, o Peter Steinberg, fundador de OpenCloud y reciente responsable de agentes personales en OpenAI. Pese a venir de distintas empresas de IA, dicen algo en común. Dejaron de comunicarse por la inteligencia artificial con prompts, ya que confirman que diseñar un bucle puede hacer que la IA haga el trabajo por ti. Para comprobarlo, conoceremos qué es un loop, cuándo usarlo y lo aterrizaremos con 4 casos de uso prácticos. Desde crear activos que se automejoren, generar otros que cumplan con buenos rendimientos o hasta contar con un equipo de agentes que construirán en autónomo, entre otros casos de uso. Esta función, bien usada, puede automatizar mucho trabajo repetitivo y además podrás usarlo gratuitamente. ¿Suena bien? Pues conozcamos este concepto. Cada semana nos encontramos con modelos que mejoran al de ayer. Anthropic acaba de lanzar Sonnet 5 y Fable 5 que vuelve a estar disponible. OpenAI también busca lanzar GPT 5.6. Y en estos días también se espera que se lance el nuevo modelo de Gemini Pro. Pero un motor más potente no sirve de nada sin poder acelerarlo. El Loop está industrializando el uso de la inteligencia artificial. Donde el prompt era una orden para una tarea concreta, el Loop es esa rutina para conseguir algo. Para entenderlo de una forma más simple, cuando escribimos un prompt obtenemos un resultado, luego iteramos y obtenemos otro resultado, volvemos a decir que mejore algo y obtenemos otro resultado, y así sucesivamente hasta llegar al resultado ideal. ¿Te das cuenta de algo? El motor para obtener un buen resultado depende reactivamente de nosotros. Si paramos de decir algo, no obtendremos esa respuesta mejorada que necesitamos. Pero por el contrario, un loop nos saca de ese proceso, para que sea el propio agente quien promptea, es decir, genera sus propias instrucciones en bucle hasta conseguir un objetivo final. En el loop nosotros especificamos 2 puntos principales. Por un lado, el objetivo o motivo para realizar la tarea que tiene que cumplir, y por otro lado, cuándo debe parar. Ya sea porque llega al objetivo, alcanza el límite de uso o llega a un límite que le marquemos al inicio, como que pare tras 5 mejoras o porque termina en una fecha que hayamos programado. Anthropic lo define como agentes que repiten ciclos de trabajo hasta que se cumple una condición de parada. Y es que si saltamos a este artículo oficial que ha lanzado esta misma semana, vamos a poder descubrir cómo el propio equipo de Anthropic utiliza los loops. Desde aquí, si hacemos un poquito de scroll para abajo, vamos a poder ver cómo realmente nosotros nos podemos encontrar con bucles como los de turno, otros basados en objetivos, también nos podemos encontrar algunos que se basan en cuanto al tiempo e incluso nos podemos encontrar bucles proactivos. Lo cierto es que sobre el papel hay muchas teorías y como se ha viralizado esta metodología, también nos podemos encontrar con muchísimas infografías en las redes sociales que dicen muchas palabras pero realmente no aclaran cómo se puede aplicar esto de una forma práctica. Así que para poder conocer esto más a fondo y de forma práctica, saltemos con los casos de uso. Con el primer caso de uso estaremos profundizando en el bucle basado en tiempo. Esta la podremos activar con la palabra loop, donde podrá ser activado con un intervalo de tiempo específico. Le tenemos que definir cuándo queremos que termine y así podrá trabajar recurrentemente hasta llegar a esa fecha. Para que puedas comprobar que esto realmente lo podemos implementar en cualquier agente de IA, en este vídeo estaremos trabajando con 4 agentes, tanto con Claude Code, Codex, Antigravity y Hermes Agent. Vamos a empezar con Claude Code, siendo esta plataforma aquí, y debes de tener en cuenta que para este caso concreto que yo estaré utilizando la herramienta de escritorio de Claude Code es necesaria una suscripción pro de Anthropic, pero realmente lo vas a poder replicar a cualquier otro agente y además ten en cuenta que también puedes utilizar Claude Code de una forma totalmente gratuita e ilimitada con un vídeo que te voy a dejar abajo en la descripción. Así que sabiendo esto, desde aquí fíjate cómo si yo desde el área prompt dentro del apartado de Claude Code, al yo poner la barrita doblada y empezar a escribir la palabra de loop, me aparece aquí esta opción para que la gente pueda ejecutar diferentes prompts de forma recurrente y omitir el intervalo cuando nosotros lo especifiquemos o el agente piensa que debería determinarlo. Así que desde aquí yo lo voy a marcar y ahora desde el área prompt vamos a empezar creando un pequeño activo para iterar. Para ello le he escrito que me cree una aplicación para guías turísticos llamada Turabi, desde donde pensé que era buena idea crear una aplicación en donde los guías puedan estar hablando
hablando en cualquier idioma suyo nativo y todos los visitantes a tiempo real lo puedan traducir al idioma que quieran. Esto es algo que es posible gracias a un nuevo modelo que ha sacado Gemini, llamado como el 3.5 Live Translate, cosa de la que estuvimos hablando por el vídeo anterior a este. Así que yo con esto de aquí le voy a dar un intro para que me lo empiece a generar. Unos minutos más tarde ya tendría por aquí esa aplicación sencilla llamada Turabi, desde donde nos va a dar la opción tanto para entrar como un guía, que de hecho si le doy un clic desde aquí voy a poder iniciar una retransmisión, así que le voy a dar a iniciar, permito acceso al micrófono y por aquí aparecería un código para que los asistentes se puedan conectar y lo puedan traducir al idioma que quieran. Por aquí ahora mismo aparece que hay 0 oyentes, que eso sería correcto. Y ahora por aquí a mano derecha voy a abrir una nueva pestaña, solo que aquí voy a iniciar sesión como visitante. Desde aquí me pediría el código de sala, me lo voy a inventar a ver si me dejará entrar. Por ejemplo, voy a poner un 234. Le vamos a poner primero que nos traduzca al idioma inglés y ahora si le doy a escuchar traducción, pues efectivamente me dice que no se ha encontrado una sala iniciada. Por ello voy a poner el código real, que sería 1997, le doy a escuchar traducción y ya por aquí me aparecería como un oyente conectado. Pero ahora, si escuchamos, probablemente veamos que me estaría haciendo la traducción a tiempo real de lo que podría ser una visita. Esto, como puedes ver, no tendría apenas ninguna latencia y es más, si yo salgo de aquí, cambio el idioma a, por ejemplo, el italiano, pues al entrar nuevamente a la sala vas a poder escuchar cómo realmente me estaría traduciendo nuevamente a otro idioma, en este caso para los visitantes que estuviesen hablando en italiano, tal y como estás viendo aquí. La verdad es que es sorprendente la cantidad de aplicaciones funcionales que podemos hacer para casos de uso muy concretos, sobre todo teniendo en cuenta que le podemos meter esta nueva capa de los bucles, ya que realmente lo que hemos hecho hasta ahora no nos hace falta utilizar la función bucle. Pero si por el contrario nosotros quisiéramos asegurarnos de que realmente cumpla con algún estándar, como por ejemplo a nivel de ciberseguridad, para que esta plataforma sea seguro tanto para su uso como para los visitantes, pues yo desde aquí puedo hacer ese uso de los loops, haciendo posible que yo desde aquí le especifique que por ejemplo todos los días a las 10 de la mañana, pues mire que esta aplicación que hemos hecho sea segura, analizando el código fuente, todas las variables y que corrija todas las vulnerabilidades de lo que encuentre, que verifique diferentes apartados que no se expongan y para terminar le especificamos la condición de salida, que no es más que se asegure de que no termine hasta que haya 0 vulnerabilidades en la aplicación. Si nosotros ahora con este prompt le damos a enviar, lo va a empezar a procesar y poquito más tarde, y tras responder un par de preguntas que me hizo, como dónde quería que añadiese todas esas mejoras y cada cuánto quería que se ejecutara, que aquí me decía si quería diariamente a esa hora o una sola pasada, pero para este ejemplo lo he dejado una sola vez, pues ya empezó a revisar todo y cada uno de esos puntos clave, haciendo por aquí diferentes ajustes en cada uno de los bloques de código que tenemos de la aplicación y al terminar la tarea pues podemos ver por aquí cómo realmente nos ha corregido ciertas vulnerabilidades que teníamos en esa aplicación que habíamos bytecodeado, desde el cual teníamos algunos puntos críticos por aquí, también otros puntos con una prioridad alta como este par de aquí, así como otros con otras prioridades. Y es que con esto podemos decir adiós a dejarnos de lado aspectos importantes que podríamos olvidar cuando queremos empezar a construir algún activo. Y es que con esto tu loop va a poder levantar y hacer prácticamente cualquier cosa dentro de un proyecto, pero casi siempre hay un paso que lo rompe: la marca y lo visual. La mayoría acaba sacando algo que, pese a que sea muy funcional, termina siendo muy genérico de ver, o por el contrario frena toda la automatización para ponerse a diseñar a mano. Pero Kittel es justo lo que te permite mantenerte en el loop. Es una plataforma de diseño con inteligencia artificial que toma parte en lo que todos atascan, lo visual y la identidad, y la devuelve lo bastante rápida como para seguir el ritmo de lo que estamos viendo ahora. Le metes una idea y te genera una línea visual en segundos como la que estás viendo aquí. Logos, mocas de producto, diseños para redes, la identidad completa de una marca y todo desde un solo mensaje. Lo mejor es que todo vive dentro de un mismo canvas. Así que puedes remezclarlo, probar variaciones y llevarlo directo a mocas reales. Mira, eso de aquí es Kittel Flow, donde puedes conectar diseños, imágenes y vídeos como si fueran pasos de un mismo proceso. Y ves cómo desde una sola idea pues puedes convertir aquí un set entero de piezas con la misma identidad. Y además toda la vez. Con el Brand Kit, tus colores, tipografías y logos quedan fijos para que todo se genere en un mismo flujo pareciendo una sola marca en lugar de 10 genéricas. Porque con esto ya no diseñamos una pieza suelta, sino que construimos un sistema visual que tu automatización puede seguir alimentando. Y gracias a que Kittel son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas obtener un descuento o utilizar un enlace con el que también podrás probarlo gratuitamente. Genera tu primer
primera marca con un solo clic y compruébalo tú mismo. Y una vez sabemos esto, vayamos con el segundo caso de uso. En este segundo caso terminaremos esta misma categoría de bucles con los programados, ya que la opción que hemos visto con el caso uso número 1 va a depender de nuestro ordenador. Si este se apaga, terminaría el bucle. Sin embargo, en muchas herramientas ahora nos encontramos una nueva función llamada Schedule, y esta nos permite crear bucles como el anterior que hemos visto, solo que este se puede seguir ejecutando en la nube para que este se pueda seguir ejecutando las 24/7. Para ver este segundo caso de uso y comprobar cómo esto lo podemos hacer con diferentes agentes, saltemos a Google Antigravity 2.0, siendo esta otra plataforma de aquí, del cual también te estaré dejando el enlace abajo en la descripción, y ten en cuenta con que vayamos más rápido en esta plataforma, por aquí ya tengo un vídeo donde hablaba ella en todo detalle. Desde aquí, fíjate que si nosotros nuevamente ponemos el símbolo de slash, nos vamos a encontrar ese método de programado, donde vamos a poder ejecutar una instrucción de forma recurrente simplemente seleccionándolo. Y para hacer aquí una prueba, lo primero que voy a hacer va a ser seleccionar la aplicación que hemos hecho antes, así que lo voy a abrir, y ya teniendo el acceso, si yo por aquí le digo que cada lunes a las 10 de la mañana me actualice la documentación del proyecto analizando todos los cambios que pueda haber en el código fuente, pues ya de esta forma lo que vamos a conseguir es que nosotros nos vamos a poder olvidar de esta tarea de documentar un proyecto en el cual estemos trabajando, para que cada vez que haya un cambio, pues de una forma programada, la gente vaya a tener en cuenta esa tarea y la ejecute sin ni siquiera nosotros tener que decírselo de forma reactiva y repetitiva. Para ver cómo quedaría esto, le voy a dar a enviar, y desde aquí podemos ver cómo realmente nos acabaría de configurar ese cronograma todos los lunes a las 10 de la mañana para que analice ese código fuente por completo y nos actualice la documentación que ya tengamos. Aquí además nos ponen un identificador del número de la tarea, a mí me pone ya un 6, ya que tengo otros agentes ejecutándose de forma autónoma, y para poder ver cómo sería el resultado, se lo voy a especificar por aquí, le vamos a dar a enviar. Ya esto sería lo que empezaría a pasar una vez sea el lunes a las 10 de la mañana, aunque nosotros no lo digamos, y nada, tras unos segundos más tarde ya me estaría recogiendo por aquí todos los puntos clave que realmente han recogido todos los otros agentes que están trabajando por detrás. Por ejemplo, recordemos ese agente del caso uso número 1, en donde le habíamos pedido ese análisis de seguridad de la aplicación, y podemos ver por aquí cómo estaría recogiéndolo todo en el documento con las diferentes secciones de puntos críticos, así como las otras prioridades y cambios que habíamos mencionado anteriormente. Y realmente con esto podemos ver cómo realmente los diferentes bucles pueden convivir entre sí. Uno puede estar enfocado para hacer diferentes pruebas y hacer documentación, mientras que otro podría ejecutar diferentes acciones en base a estas. En algunos de los bloques te voy a ir dosificando también los puntos negativos de estas metodologías. Y es que hay que tener en cuenta que al utilizar un bucle que va totalmente autónomo, podemos tener una pérdida de control, haciendo que si realmente no tenemos claro lo que queremos hacer o el resultado correcto, pues el agente podría ir iterando de una forma errónea y consumiendo tokens de una forma poco eficiente. Antes de continuar con el tercer caso, te quiero compartir una noticia que te va a gustar, ya que en Academia Artificial estrenamos una nueva sección que nos habéis solicitado mucho. Este se llama Noticia Artificial, y desde aquí vas a poder ver las últimas noticias de inteligencia artificial sin ruido y con noticias que realmente puedes aplicar de forma práctica y real. Desde aquí te vas a encontrar las novedades de las últimas 24 horas, como por ejemplo de que Fable 5 vuelve a restaurarse, que esto ha pasado pues en estas 24 horas durante la grabación de este vídeo, así como otras noticias muy relevantes que acaban de salir ahora mismo. Junto a esto también te vas a poder encontrar los más relevantes de los últimos 3 días, que por aquí vas a poder ver toda la noticia. Es más, vas a poder entrar en cualquiera de ellas y poder ver de una forma clara lo que ha lanzado, lo que esto cambia y más información en detalle sobre esto. Además, también vas a poder saltar a recursos y la fuente oficial, y junto a todas estas noticias también te vas a encontrar con la posibilidad de suscribirte a una newsletter en la que iremos compartiendo resúmenes de los más relevantes para que ni siquiera tengas que entrar aquí, y también los puntos más relevantes de las noticias anteriores e incluso categorizadas por meses. Ya que estamos aquí, también te tengo que decir que acabamos de abrir plaza en el programa intensivo y durante un tiempo limitado también tenemos un cupón especial. Ten en cuenta que aquí me vas a tener a mí por videollamada con un grupo reducido de personas para que puedas aprender todo sobre IA de la mano conmigo, así que échale un vistazo a ver si te gusta y te veo por clase.
Con este tercer caso de uso estaremos utilizando uno de los bucles que más me gustan en lo personal. Este se llama objetivo. Y con esta podemos hacerle una solicitud manual del objetivo final que queremos conseguir para que el criterio de salida sea únicamente que se haya alcanzado ese objetivo marcado. De esa forma la IA va a estar trabajando en bucle y autorrevisándose a ver si ha conseguido ese objetivo final que le hemos pedido para que cuando lo genere nos notifique. Y con esto pues realmente vamos a poder pedirle cosas más sofisticadas de una forma automática sin tener que estar aprobando cosas cada 2x3 o iterando. Para ver este caso vamos a saltar a Codex y desde aquí nos vamos a encontrar con un atajo que realmente tienen ahora mismo todas las herramientas agénticas o si no la mayoría, y esta la vamos a poder seleccionar nuevamente clicando en slash y aquí vamos a buscar objetivo o goal en inglés. Le vamos a dar un clic y si lo has hecho bien desde aquí te va a aparecer un símbolo de meta. Ahora si yo le pido un prompt que requiere varios pasos distintos que normalmente nos requeriría una verificación o diferentes iteraciones, como por ejemplo como cuando aquí le digo que me desarrolle una landing profesional visual y moderna llamada Orbitavi, que se trata de una agencia ficticia de viajes espaciales para vender experiencias turísticas con viajes a otros planetas, fíjate que más allá de pedirle que me cree una web, le especifico todo lo que debería de incluir y todo lo que debe de hacer antes de que termine, ya que no solamente le vamos a pedir la página web, sino que también le voy a pedir que esté optimizado para todos los dispositivos y que haga pruebas en una página donde va a medir la velocidad de esa página web para que tenga una velocidad sobresaliente. Así que yo ahora teniendo el apartado de Goal, si clico en enviar, ya Codex lo va a empezar a procesar y sin decirme absolutamente nada durante todo el proceso, pues tras unos 8 minutos más tarde ya me diría que ha hecho todo, tanto la web como la medición, que dice que incluso ha sacado un 100% de velocidad y prácticas de posicionamiento, también lo ha hecho responsive y ha tenido en cuenta al final todos estos apartados que le hemos pedido. Antes de ver la página web voy a abrir por aquí el reporte de la velocidad, así que lo voy a previsualizar y efectivamente por aquí nos ha sacado una captura de la prueba que ha hecho en esta página que mide el rendimiento de la web y la verdad es que tiene un 100% tanto en rendimiento, accesibilidad, mejores prácticas e incluso el posicionamiento SEO. La verdad es que es sorprendente y nunca he visto una puntuación así en ninguna web. Y junto a esto pues también me encuentro, clicando en abrir, un reporte en todo detalle con todas las pruebas que ha estado haciendo, que básicamente es lo que acabamos de ver en la captura, pero yendo directamente al grano, si clico en el apartado de README y sigo estos pasos para abrir la aplicación, pues por aquí me puedo encontrar con esa landing que además como puedes ver sería interactiva, estaría moviéndose esta órbita acorde a como yo estoy moviendo el ratón y si sigo deslizando hacia abajo pues vamos a poder ver diferentes apartados como las diferentes zonas que podemos visitar, diferentes bloques de testimonios, también nos aparecen algunos datos interesantes y junto a esto pues nos encontramos un simulador de lo que podría costar esa misión, en este caso 3 días en órbita para 2 personas por unos 500.000 euros. Junto a esto también nos aparecen más opiniones de clientes, un bloque de preguntas frecuentes que la verdad es que luce muy bien y en definitiva pues tendremos esa landing muy bien trabajada, muy visual, pero también teniendo en cuenta todo lo que le hemos marcado en el objetivo para que sea ya no solamente bonita, sino que también rinda bien. Antes de terminar con el último caso uso, te quiero mostrar un subbloque. Para verlo, vamos a saltar directamente a Hermes. Y desde esta herramienta que en lo personal estoy utilizando ya prácticamente a diario y si te gustaría conocer todo lo que puedo hacer, ten en cuenta que por aquí ya tengo un vídeo donde hablaba de ella en todo detalle, también encuentro diferentes funcionalidades avanzadas que no me he encontrado en ninguna. Y una de ellas, aprovechando este subbloque, sería el de los subobjetivos. Es que fíjate que si yo clico nuevamente en slash, al escribir la palabra sub, voy a tener aquí esta opción de subgoal, que nos permite añadir nuevos subobjetivos al objetivo principal que tengamos marcado para que así realmente podamos completar esas tareas en bucle que ya estén marcadas, pudiéndolo así enriquecer sin afectar negativamente al trabajo anterior. Ten en cuenta que esto no es algo distinto al bucle de objetivos, ya que puedes empezar con un objetivo y mientras el agente trabaja le puedes dar nuevas condiciones sin reiniciar el proceso. Así la gente cuando complete el objetivo principal no dará por terminado el trabajo hasta que se cumpla tanto el objetivo principal como todos sus objetivos. En este cuarto y último caso de uso te quiero mostrar también cómo realmente están surgiendo nuevas metodologías y bucles que realmente son sorprendentes. El que vamos a ver ahora viene por parte de la compañía de Google. Y es que ahora en Google Antigravity acaban de desarrollar un nuevo sistema llamado Teamwork Preview. Y con este ya no estamos hablando de trabajar en bucle con un agente, sino que va a incorporar un departamento completo con un montón de subagentes para aquellas tareas más complejas. Para poder ver cómo funciona esto, saltemos nuevamente a Antigravity 2.0. Y estando desde aquí, fíjate que al escribir la palabra de slash
y ahora empezar a escribir equipo en inglés, nos aparece esta función llamada Teamwork Preview. Esta actualmente se está desplegando en las diferentes cuentas, así que es probable que esta en concreto no la veas por ahora, aunque pronto estará para todas las cuentas. Esta nos permite invocar ya no solamente un agente, sino un equipo completo de agentes para que trabajen en autónomo en tareas complejas. Esta función realmente es clave para esas tareas y proyectos que sean más extensos, y para poder utilizarla vamos a seleccionarla, nos va a aparecer este símbolo similar a un organigrama porque está cogiendo un equipo completo de agentes, y desde aquí le podemos pedir algo más ambicioso, como por ejemplo todo este prompt de aquí, en donde yo le estoy pidiendo que me desarrolle CosmoStay, una plataforma tipo Airbnb para poder reservar alojamientos espaciales, que le pido un montón de cosas, desde una landing web, catálogo de los alojamientos, que incluya también paneles, visuales interactivas y en definitiva un montón de puntos más para que la aplicación esté lista para lanzar. Esto, si nosotros lo enviamos, pues no podemos encontrar cómo ha generado un equipo completo para realizar todas esas tareas de aquí. Esto además trabaja por detrás, por lo que nos dice que yo me puedo olvidar y que directamente nos van a notificar cuando finalicen o requieran algo de mí. Aquí de hecho, fíjate que sin yo decirle nada, pues me ha ido notificando acorde a lo que el equipo ha ido entregando poco a poco, pero debe de tener en cuenta también un punto clave, y es el hecho que si nosotros seguimos deslizando hacia abajo, debe tener en cuenta que a mí simplemente este prompt me ha drenado todos los tokens. Así que aquí tenemos que terminar hablando también de otro punto relevante a tener en cuenta cuando queremos ejecutar bucles, y este sería el riesgo a los costes, ya que los subagentes, al poder hacer el trabajo que no solamente hacen ellos, sino también el nuestro, que ya hacíamos antes previamente con los prompts, diciéndoles lo que tenían que hacer, cuando incorporamos bucles, y más sobre todo cuando incorporamos un equipo completo de agentes, pues se consumen mucho más tokens. Por lo que un loop mal diseñado es como dejar el coche con las luces encendidas, haciendo que este simplemente gaste la batería. De todas formas, antes de cerrar, he abierto por aquí manualmente lo que tenía hasta ahora, que no está terminado del todo, ya que se ha quedado sin tokens, pero podemos ver cómo realmente nos ha hecho esa aplicación tipo Airbnb, desde donde nosotros podemos clicar cualquier apartado, como por ejemplo la cúpula de cristal Selene, y si le doy un clic vamos a poder ver varios datos relevantes, también la descripción del hábitat, los diferentes servicios, y lo más importante que quiero ver es si realmente ha conseguido que sea funcional aunque no haya acabado. Para hacer esto le voy a poner una fecha ficticia, como por ejemplo el 25 de diciembre de este año 2026, y que el regreso sea el día 28 del mismo mes y mismo año. Y fíjate cómo ya directamente nos diría el coste total de $4.320. Esto además nosotros podríamos confirmar las coordenadas, pero antes de darle quiero ver qué pasa en órbita 3D, que aquí nos aparecería una animación simple 3D interactiva, también nos aparecería todos los viajeros que hay, que por ahora nos dice que no hay nadie, pero vamos a probar desde aquí confirmar la estancia. Por aquí me dice que estaría confirmado, vuelvo al apartado viajero y por aquí ahora sí nos aparecería ese panel de viajero con las personas que irían a cada destino. También nos aparece un apartado anfitrión para poder dar más datos y publicar las diferentes coordenadas. Y en definitiva, pues podemos hacer cosas muy ambiciosas realmente en automático. Y por cerrar, realmente deberíamos preguntarnos cuándo deberíamos de utilizarlo, ya que no en todas las situaciones es lo ideal. Ten en cuenta que utilizar bucles es clave, sobre todo si se puede verificar con datos el objetivo, como bajar a X velocidad de carga o añadir mejoras de posicionamiento. También, y lo más importante, es que tengas una dirección clara del objetivo final que quieras llegar, ya que si no podrías malgastar los tokens. Aquí por ejemplo, si le pedimos algo como que clone la página de Facebook con todas sus funcionalidades, pues realmente podría estar la gente trabajando por detrás días, semanas o incluso meses sin parar en ningún momento. Por lo que ahora la ventaja ya no está en aquellas personas que escriban mejor o que utilicen las últimas funcionalidades, sino en aquellas que diseñen un mejor sistema y tracen mejor sus objetivos.